Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes en casa? Gracias por recibirnos tan amablemente en sus hogares. Nosotros estamos desde ABC TV en compañía de una propuesta muy interesante. Hoy es nuestro segundo día de este ciclo de charlas que estamos desarrollando. Tu escuela en casa se ha instalado como tema para acompañar a papá y mamá en el desarrollo de las actividades áulicas, digamos, en la casa, las actividades de los docentes que hoy en día, como estábamos diciendo, son los verdaderos titulares de esta profesión, porque están acompañando justamente el trabajo de aprendizaje, pero con el asesoramiento fuerte y constante de los maestros, de las maestras que están también en sus casas acompañando este proceso. Hoy en día estamos con este segundo día de receso escolar. Recordemos que a partir del 18 vuelven las clases desde las plataformas educativas del Ministerio de Educación y Ciencias. Tenemos también una forma de comunicación para tus consultas, anotá ya si querés hacerlo. Es el siguiente para las vías de WhatsApp, es el 0971-200-586 para que te puedas contactar con nosotros. Hoy el tema que tenemos para desarrollar en este segundo día de charlas y de conversaciones es cómo el aprendizaje puede acompañar el desarrollo de nuestros pequeños, cómo funciona este proceso y cómo también desde casa, papá, mamá, podemos también ser los activos protagonistas de la formación de nuestros niños. Estamos en épocas de pandemia aquí en Paraguay y nosotros como parte de este proceso vamos a acompañarte. Las consultas pueden hacerlas, vamos a hablar de este tema. En la segunda etapa de la propuesta de hoy vamos a estar hablando de cómo tener una crianza positiva de nuestros hijos en la familia, con todo este proceso, así que les invitamos ya a estar con nosotros. Las entrevistadas, las especialistas que están con nosotros realmente nos están acompañando. Saludamos inicialmente a Norma Graciela Rojas de Franco, especialista de primera infancia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, gracias por permitirnos estar en este espacio. Vamos a hablar de todo esto, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo funciona el aprendizaje en la primera infancia? También nos acompaña la licenciada María del Rosario Villagra. Ella es psicóloga de educación inicial. Ella trabaja en la escuela básica número 219 Enrique Solano López desde la ciudad de Coronel Oviedo. Nos visita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. A cada familia que nos están sintonizando. Siempre es un placer venir a compartir y dar un poquito de apoyo a esa familia que hoy nos necesitan. Bueno, ¿cómo trabajamos este proceso? La familia está en casa, todos estamos expectantes. Anoten, envíen sus consultas, sus mensajes van a ser bien recibidas, vamos a tratar de abordarlas al aire. ¿Cómo trabajamos este proceso desde casa cuando el papá y mamá a veces no estamos preparados? O sea, nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado, ni los docentes. Ni los docentes. Ni los docentes. ¿Usted nadie. trabaja también en un instituto de formación de Así maestros? mismo, estoy en el Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña, el que era antes el ICE, hoy INAES. Ex ICE, ¿verdad? Sí, ex ICE. Bueno, así ¿cómo se le acompañamos conoce. este proceso para papá y mamá hoy en casa? Tío, abuela, los primos mayores, los hermanos mayores también que pueden ser protagonistas de este proceso formativo. En realidad, así como acompañar este proceso no significa siempre que solamente las actividades se puedan desarrollar desde una escuela, desde un espacio de sala de clases. Por eso las personas o los adultos que acompañan este proceso que estamos viviendo hoy en Paraguay, es importante que lo comprenda desde el desarrollo, desde la etapa, lo que tiene que ir pasando en cada etapa del niño. Y la educación inicial en particular tiene una amplitud para trabajar el desarrollo desde diferentes habilidades que nos puedan permitir avanzar como si fuera que la escuela sigue funcionando también, porque las actividades se pueden vincular perfectamente desde la casa. Bien, hoy en día la escuela ya no es la escuela físicamente, la escuela es abierta, es la casa, es el patio, es la comunidad educativa. Así mismo. Quizás hoy los compañeros de los niños de inicial hasta los 6 años, hoy probablemente sea el entorno familiar. ¿Y cómo aterrizamos todo esto teórico, licenciada, si también nos puede acompañar y explicar a papá y mamá que están en casa, cómo aterrizamos el aspecto teórico y cómo trabajamos, cómo somos lúdicos, cómo nos divertimos, cómo les enseñamos a nuestros niños? Porque
el trabajo del docente se ha desarrollado y hoy se extiende en los brazos de papá y mamá. Hay que tener en cuenta que hoy en día nuestras docentes están 24/7 disponibles para la familia. También las instituciones cuentan con un psicólogo del nivel inicial, entonces estas situaciones que estamos aconteciendo no es algo típico para nosotros, pero tenemos las herramientas como para acompañar estas situaciones. Los padres pueden acceder a informaciones a través de los grupos de WhatsApp, llamadas, entonces esto hace un poco más fiable la escuela en casa. Bien, cuando hablamos de la guía de actividades que envían los profesores de inicial a los padres de familia, sí. Viene la actividad, la tarea diaria y también la actividad lúdica o los ejemplos de actividad lúdica para que Exacto. ellos al aprender se diviertan y también se diviertan aprendiendo. Así mismo. Allí mismo, Ernesto, me parece importante decir que la educación en Paraguay para la primera infancia, sobre todo enfocada a la primera infancia, cuenta con un currículum propio sí. y está vigente. Entonces yo, por ejemplo, quería compartir con ustedes justamente este material que es sí. el marco. Muchas veces nosotros creemos que estos instrumentos, que son las normativas de una política, en este caso educativa para el nivel inicial, van muy lejos de las familias. Sin embargo, son orientaciones y actividades que fácilmente podemos comprender las familias para poder acompañar el proceso. Uno de los aspectos que rompe un poco un paradigma tradicional, el marco curricular de la educación inicial. Cuando hablamos de currículo estamos hablando de unas normativas, sí. vuelvo a reiterar. Líneas generales. Líneas generales que tiene sobre todo un carácter muy flexible. Una característica también es que es muy innovador, entendida que hay que un poco empezar a dejar o a romper paradigmas muy tradicionales de cómo se entendía la educación inicial antes, a un paradigma mucho más amplio, mucho más innovador, mucho más abierto a lo que tiene que pasar en cuanto a la primera etapa de la vida escolar. El nivel inicial es el primer nivel del sistema educativo. Y no solamente es una cuestión de la escuela, eso es lo que hay que entender. Porque acá estamos hablando incluso dentro del marco general de modalidades de atención. Está la modalidad de la escuela propiamente llamada formal, sí. o cualquier otra, ¿verdad?, que se desarrolle dentro de este marco, y está otra modalidad que tiene que ver con la no formal, que se puede dar en cualquier espacio educativo, incluyendo la familia. Entonces, hay muchas actividades, incluso hoy modalidades de atención no formales, que llegan a las familias y que las familias tienen que trabajar con como adultos mediadores de esos aprendizajes para los niños. El marco justamente no solamente es para preescolar, también es importante decir eso. Es desde la concepción hasta los niños y niñas que tienen 6 años. Claro. Y rompe paradigmas muy importantes como, por ejemplo, ver a un niño en un paradigma tradicional. Hablamos de paradigma para los docentes, para los padres podemos decir prácticas que se hacían antes, cómo se hacían antes y cómo hoy se puede desarrollar. Entonces, eso un poco orienta este documento, por eso me parecía importante que conozcan los padres, que conozcan las familias, y que conozcan, y que sobre todo les invite a las docentes a remirar siempre y tengan dentro de sus actividades, fundamentos y principios que tiene que ver con este documento. Es la mirada holística que se tiene sobre lo que es la educación inicial. Así mismo. Pero cuando tenemos que nosotros aterrizar esto, tenemos que operativizar, ahí viene la parte linda de todo esto, ¿no? Así es. Que es cuando los profesionales y este proceso de acompañamiento a papá, mamá, familia que está en casa, la abuela, el abuelo que está viendo, los chicos están viendo también el programa probablemente, cómo papá va a estar interactuando. ¿Cómo podemos entender estos principios generales de la educación para la educación inicial, licenciada? Y uno de los principios es la creatividad, el juego, la familia, el contexto del niño, entenderle al niño como un todo. Tengo que pensar más allá del niño que está en la ciudad, tengo que pensar también en el niño que está en la zona rural, entender el contexto en el que se desarrolla, utilizar las estrategias que están a mi alcance, utilizar esos métodos naturales y organizar su entorno para que pueda aprender de esa manera. El juego es la base principal de todo aprendizaje infantil. Si es por mí, el juego lo voy a incluir hasta el nivel universitario porque motiva, despierta, alienta a las personas a crear algo que necesitamos que se llama curiosidad. Claro.
La curiosidad, o sea, la motivación genera la curiosidad de aquel que está esperando. Claro, porque es algo que queremos investigar, es algo que queremos descubrir, y a través del descubrimiento no nos quedamos con los conceptos que nos da solo el docente. Un ejemplo bastante claro podría ser uno para que podamos ejemplificar, por ejemplo, la actividad, la tarea diaria de hoy, por ejemplo, dedicada a un área específica de la educación inicial. ¿Cómo acompañamos con la actividad lúdica, por ejemplo? Bueno, trabajemos la convivencia. La convivencia, ahí la profe nos va a comentar, es una de las dimensiones que trabaja al nivel inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace la convivencia? ¿Qué genera en el niño? Pautas, reglas, normas, solución de conflictos, comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar con el niño? ¿Cómo puedo trabajar con el niño a través de un sistema lúdico? Bueno, nos levantamos hoy y la familia va a generar sus propias reglas. Juan, ¿vos qué decís que tenemos que hacer en esta casa? ¿Cuáles van a ser nuestras reglas de hoy? Claro. ¿Qué pasa, Juan, si no terminamos nuestra tarea? O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias que no terminemos las tareas? No vamos a poder salir al patio a jugar, no vamos a poder ver el dibujito que nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso que cumplir. Esas reglas, esas pautas, esas normas que van generando nuestras habilidades sociales se va a reflejar y va a impactar en la etapa adulta. Porque mañana, cuando yo voy al banco a formar la fila, voy a saber que tengo que formar detrás de la última persona. Tengo que esperar mi turno, tengo que saludar al llegar, agradecer los servicios, y todo eso se va cimentando en el nivel inicial. Hoy en día... Desde la casa. Los cuidados de salud, por ejemplo, las medidas de bioseguridad, al ingresar a un local, al supermercado, obviamente los niños no van, o no entran a los locales, pero están viendo cómo papá llega con el tapaboca, mamá y papá se limpia los zapatos también al entrar y salir de casa. O sea, se van generando hábitos y estamos preparando a estos pequeños para la vida, para la sociedad, para más adelante construir un país mucho más justo y más solidario entre todos. Y se aprenden valores, promovemos valores a través de la educación. Y esta es la etapa clave. Eso es lo que quería preguntarles. ¿Por qué es la etapa clave en el desarrollo de ese ser humano? Es la etapa clave porque acá los seres humanos lo que aprendemos en esta etapa nunca más vamos a olvidar ni vamos a dejar de hacer. Si aprendimos lo bueno, va a ser lo bueno. Por eso las pautas de crianza positiva de la familia es muy importante. Y yo decía, romper paradigmas viejas quiere decir que hoy ya no es el castigo, es el buen trato. No podemos hablar de eso, ¿verdad? Del castigo, sino del buen trato. O sea, cambian los paradigmas. Son procesos que vamos ya desarrollando de distintos enfoques en este caso, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el enfoque propiamente, ¿qué es lo que marca hoy la diferencia? Pasar de mirar a un niño objeto que no es capaz, que decíamos, no vas a participar ahora, no es tu lugar, no, ahora, o sea, todo era como retrasear un poco al niño, ¿verdad? Toda su participación, su iniciativa. Hoy lo que queremos es que hagamos esto que decía Rosario, acordar con el niño cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar para que él se sienta partícipe, para que él se sienta parte. Eso es demasiado importante para desarrollar su autonomía, su independencia, ¿verdad? Su autoestima, porque también tiene que ver con eso, tiene que ver con sus afectos, tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos. ¿Cómo estimulamos eso y cómo generamos ese ambiente? No digo de competencia, sino puede competir consigo mismo por autosuperarse, pero ¿cómo logramos que esas habilidades se desarrollan a través de qué estímulos, por ejemplo? Voy a comentar un poquitito lo que la profe dice, ¿verdad? Tenemos también una dimensión que se llama vida saludable. Que justamente busca generar un estilo de vida más saludable. Y dentro de vida saludable vamos a encontrar hábitos de buena alimentación, hábitos de ocio, actividades físicas. Y hay una parte que siempre me llama la atención y dice: las células tienen memoria. Porque todo lo que nosotros desarrollamos en la primera infancia, por la flexibilidad neuronal mismo y las células en sí de todo nuestro organismo, mañana en el adulto se van a ver. Hoy, si un niño tiene una mala alimentación, un descuido en la salud,
vamos a tener consecuencias en el futuro. Sí. Por más de que esta persona quiera bajar de peso y haga todo lo posible, una alimentación balanceada, un estilo de vida saludable, ejercicio, muchas veces le va a costar llegar al peso ideal porque en la niñez ya no se estuvo formando eso. La célula de todo lo que nosotros somos en el adulto ya se está formando en la primera infancia. Es muy importante que los padres le den esta participación a la primera infancia. Últimamente escuchamos palabras de padres que normalmente dicen, ¿para qué va a ir a la educación inicial? Se van a bailar, saltar ahí, pierden tiempo, en vez de que se quede en casa, no tengo tiempo para llevarle. Pues bien, yo les digo a los padres que todo lo que pasa en la educación inicial es para la vida. Y uno de los principios del nivel inicial habla de que la formación se da en y para la vida. Claro. Es la etapa más importante, ya no se olvida. Eso es importante que papá y mamá sepan de que es la etapa más importante del ser humano. Exacto. En la construcción de esa personalidad que en el futuro se va a reflejar. Así mismo. De la personalidad, de las conexiones neuronales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cerebro, todo va a depender de la forma en que el adulto propicia esa pauta, esa crianza y esos aprendizajes. Quiero volver al aula virtual que se ha preparado en casa, o sea, a la mesa donde se almuerza, se cena, se merienda, pero es también el lugar del aula virtual en casa, porque lo estamos conceptualizando así o el escritorio del hermano mayor para realizar las tareas. ¿Cómo vinculamos, por ejemplo, el currículum que tenemos preparado para ellos con esta actividad, para que papá y mamá entiendan cómo vinculamos eso con la tarea y con el proceso lúdico que tiene que desarrollarse cotidianamente? Es un ejercicio mental y práctico. Así mismo es. ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, el momento del almuerzo, vamos a irnos a uno particular. El momento del almuerzo yo estoy trabajando, aparte de trabajar vida saludable, estoy trabajando la autonomía del niño, porque ahora yo le voy a pedir que me ayude a poner la mesa. Cuando yo como padre le ayudo a poner la mesa, le estoy generando un tú puedes. Sí. Entonces vas a poder hacerlo. Vos sos parte de la familia. Vas a ser capaz. Muy bien. Entonces me ayudas a organizar la mesa. Todas las actividades dentro de tu rango de edad. Bueno, vida saludable. ¿Por qué hay que comer las verduras? Ahora más que nunca tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas. Eso que le van a atacar a los bichitos externos. Así voy a bajar al nivel del niño, porque en el nivel inicial todo tenemos que hacerlo a su nivel, ¿verdad? Entonces, para todos esos bichitos que están entrando en nuestro organismo puedan desaparecer, hay que alimentarnos. Y la mejor medicina es una buena alimentación. Vamos a comer las lechugas, que no me gustaba tanto, pero ahora aprendí de que tengo que comer, vida saludable, autonomía, convivencia. ¿Por qué? Porque cuando comemos vamos a estar con la boca cerrada. Hay que evitar hablar con la boca abierta, entonces yo ya voy trabajando normas también allí. Muy bien, también puedo trabajar lectura oral y escrita. ¿Por qué? Porque puedo puedo ir contando un cuento cuando terminemos. Bueno, Juancito es un niño de tal que va a limpiar y a la voz de 3 va a llevar todos los cubiertos. Bueno, entonces trabajando el lenguaje oral. Se lava las manos. Sí, lava los cubiertos, muy bien, me encanta. Entonces ahí también trabajamos vida saludable nuevamente. ¿Qué estamos trabajando? Matemática. ¿Por qué? Porque si tuve 4 platos y ya llevé 3, entonces voy a contar cuánto me queda. ¿Cuánto están en la mesa? Entonces todo yo lo estoy organizando. Sin darse cuenta, los padres están siendo docentes de sus niños. Solo que hay que estructurarlo, solo hay que darle sentido a lo que está ocurriendo en la casa. ¿Existe alguna metodología? Rosario, un ratito, Ernesto. Sí, pues. Ahí, Rosario, lo importante es muy importante lo que acaba de acotar Rosario, porque esas habilidades no tienen que ver solamente con los trabajitos entendida en la hoja, las tareas, que uno cree que solamente impreso puede hacer en una hoja común de siempre y alcanzar una carpeta. No, eso lo trasladamos al ambiente cotidiano y que tenga relación justamente con lo que acaba de contarnos Rosario, que son las actividades cotidianas que te ayudan a desarrollar habilidades de aprendizaje en los niños. Y cuando queremos despertar estas habilidades de aprendizaje en papá y mamá, papá y mamá están diciendo ahora, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil ser, porque para ser docente se estudia, se prepara, donde se aprende a planificar la actividad lúdica y académica de cada jornada, de cada semana. ¿Existen metodologías que podamos trabajar en casa?
Ella acaba además de de estos decir ejemplos- el juego. Sí. No, ella recalcó muy bien el juego y dijo muy bien cómo a partir del juego podemos desarrollar actividades cotidianas que le lleven a aprendizajes significativos, con sentido. Sí. Porque muchas veces yo puedo bajar de la plataforma también los trabajitos, pero si yo no le doy un contexto a ese trabajo, poco y nada decirle al niño. Entonces, la escuela tiene una parte, Sí. pero la casa también, los adultos que están con el niño también tienen con estas habilidades tan sencillas que estamos diciendo, que puede ser en el momento del almuerzo, en el momento de acostarse, Ok. contarle un cuento sin falta, ¿verdad? El cuento, ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla el pensamiento del niño. Sí. Si yo no tengo un cuento, La no tengo imaginación, un cuento, la el pensamiento imaginación, abstracto. exacto, la creatividad, la fantasía, etcétera. Si no tengo el cuento, vuelvo a la historia que me contaban mis abuelos, las leyendas, ¿verdad? Muchísimas historias que puedo inventar en ese mismo momento con mis niños, en el momento de acostarnos, ¿verdad? Tenemos que buscar el espacio para dedicarnos a ellos. Un espacio de escucha, un espacio donde podamos lograr que los niños expresen sus emociones, sus sentimientos, sus disgustos, sus gustos. O sea que tenemos que organizarnos en casa. Exacto. No hay vuelta. Hay que Exacto, no hay organizarnos. vuelta. ¿Cuántas horas tenemos que dedicarle a ver? Con o sin pandemia. No, obviamente que me Igual, parece, pero ahora es un con ejercicio, mayor razón. es una gimnasia cotidiana Exacto. Claro. que tenemos que organizar en casa. Puede ser a la tarde, puede ser a la mañana. 5 minutos después de los 5 3 minutos. años tiene Sí. atención el niño. Y nosotros los adultos tenemos 20 de atención Atención, concreta. foco. Sí, Foco, foco. atención. Y después ya chao. Oye, chao. Después Entonces nos yo tengo que distraemos. tengo que innovar y ahí es donde entra las heroínas de nuestras profes, ¿verdad? Que tienen que, imagínense, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y de 1 a 5, Sí. donde tiene que despertar la creatividad del niño. Claro. Entonces, ¿cómo puedo yo desde casa despertarle la creatividad de un niño? ¿Puedo yo asustar de alguna manera, decir, ¿verdad? Puedo impresionar comenzando algo, por ejemplo? ¿Qué te parece si contamos un cuento? El cuento de la gallina amarilla. ¿Qué pasó con la gallina amarilla? Yo no dije nada. Entonces el niño tiene la capacidad de ir recreando. ¿Qué yo estoy trabajando ahí? Estoy trabajando conciencia fonológica, que es algo muy importante para la prelectura. Claro. Entonces, también para los padres más guapitos, les puedo recomendar que en un espacio de la casa con materiales reciclados podemos montar nuestro espacio escolar, agregar un calendario, agregar el calendario de clima, que son 3 básicos necesitamos, lluvioso, caluroso, Sí. o podemos salir al aire libre y observar cómo está el clima. También podemos utilizar el abecedario, que lo podemos conseguir, armar de cartones reciclados, los cartones de Los leche, números. los números del 1 al 10 primeramente, y luego, una vez que lo reconozcamos, trabajemos con objetos concretos. Siempre en casa hay pajitas, siempre hay tapitas. Entonces, todo Siempre hay eso podemos lápices, trabajar. siempre hay pelotitas, cosas. siempre hay naranjas. Y si no podemos hay, lo juntar. inventamos La del actividad no contexto. siempre se tiene que basar en lápiz de colores, crayola y hoja. Eso es importante entender. No También no tiene que siempre. basarse en otras. Claro. Poner una música, bailar con el niño, inventar pasos, ya va trabajando también la expresión musical y artística. Bueno, ¿se trabaja también entonces tarea y premio también al mismo tiempo? ¿Como metodología? Quizás, ¿no? ¿O es mejor el estímulo permanente? Es mejor reconocer el avance y el progreso del niño. Es mejor estimular y motivar que él puede, que él es capaz. Que es muy diferente. Que es muy diferente Muy a diferente. decirle yo te doy algo si vos haces toda la tarea. Claro, sino Sino que es una condición. exacto, porque estamos condicionando y no es No a es lo que la- queremos llegar. Bien. Lo que tenemos que llegar es a que tenga sentido. Tiene que tener sentido lo que hace la familia con el niño, así como las educadoras con el niño. Eso es importante. Bien, pueden comunicarse con nosotros las vías de mensajes a través del WhatsApp 0971-200-586, consultas a las especialistas, momento de preguntar de cómo trabajar en casa, de cómo colaborar, de cómo acompañarte en todos estos días con este ciclo de charlas que estamos desarrollando aquí a través de este canal. También estamos trabajando en lo que significa la construcción de la identidad de nuestros niños, esa identidad que se está formando en ese proceso tan precioso donde están con nosotros todo el día. Todo el día. Todo el día. Y papá y mamá tienen la posibilidad de ser los actores constructores de ese proceso. Exacto. De decir, bueno, quiero que mi niño, por lo menos, ¿no? Quiero que mi niño tenga estos valores, que tenga este aprendizaje. Podemos acompañar ese proceso y cómo vamos cimentando esa identidad. Momento precioso en casa, Así finalmente.
Voy a dar un marco general y si Rosario me puede ayudar con el aterrizaje, siempre con los ejemplos, me encantaría. En el documento normativo nos habla de un tema muy importante para todos los educadores, para toda la ciudadanía, que tiene que ver con los derechos. El derecho, ese es el paradigma importante, ¿verdad? Que pasamos de mirar al niño como un objeto a un niño sujeto de derechos. Y el niño allí tiene derecho a ¿qué? Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la identidad, tiene derecho a la salud, a la educación, al buen trato, tiene derecho a la identidad, ya dije, tiene que ver con que se le respete, porque el niño es único, es singular y son diferentes. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo entiendo la identidad? La identidad tengo que entender como un ser único, que se trabaja su autoconocimiento, se trabaja su identidad. Por eso es importante su partida de nacimiento, es importante su cédula. Eso genera identidad. Yo pertenezco a esta familia, a esta tierra, a esta comunidad. Eso es lo que tiene que el niño trabajar, y es impactante. Eso le genera estabilidad emocional totalmente, en toda su configuración. Tenemos un mensaje y preguntas que se están ya llegando. ¿Compartimos el mensaje, por favor? Vamos a ver el mensaje. Ahí ya tenemos. Dice lo siguiente: buenas tardes, excelente programa. Me encanta. Así que aprendemos todos. Dice, mi consulta es, ¿cómo hacer para que mi hijo preste atención? Es de prejardín. Muy bien, 3 años. ¿Cómo logramos que mamá 5 minutos tengo captar? esa atención. 5 minutos, justito acabas de decir. 5 minutos de atención. Bueno, hay que primeramente saber, ¿atención en qué? ¿Para qué? Y para hacer la tarea, Para hacer la tarea. Muy bien. No sé, me imagino. La atención en el niño lo capto bajando, como siempre digo, al nivel del niño. Yo me pongo al nivel del niño. No es sentarme y estar paralela así como estoy con la profe. Es entender cómo actúa el niño, qué le gusta al niño. Porque muchas veces los padres tomamos como muy acertado ya y decir, él ya sabe todo lo que tiene que hacer. Él no me escucha, no me entiende. Pero tiene 3 años, tiene 4 años. Su atención, a medida que va a ir entendiendo y encuentre algo que le llame esa atención, que le sorprenda, vamos a tener la atención del niño. 3 años es un niño pequeñito, vamos a ir trabajando actividades de motricidad gruesa, saltos, equilibrios, vamos a volver a nuestros juegos tradicionales, el descanso, el tirar bloques, podemos hacer juguetes reciclados, jugar al bolo. Esos son los intereses del niño de 3 años. Entonces hay que bajar al nivel del niño de 3 años. Bien, tenemos otra consulta. Va al aire, compartimos. Dice, hola, tengo un niño con Asperger. Dice, por favor, ¿cómo hago para enseñarles? Dice, no consigo nada con él. Tiene 4 años, dice. Muy bien. ¿Cómo hacemos en este caso? El trastorno del espectro autista tipo Asperger tienen atenciones muy selectivas. Entonces aquí tiene mucho que ver la capacidad de los padres de reconocer esos intereses en sus niños. Y a partir de esos intereses se va a ir trabajando de una manera más coordinada. Pero lo importante es, primeramente, conocerle al niño, conocer sus intereses, porque tienen intereses muy selectivos. Bien, en este caso también necesitamos profesores preparados para esto. Exacto, que comprendan. Especializados con una adecuación específica. No hace falta en este nivel. No hay una adecuación específica. Hasta los 5 años no tenemos adecuaciones significativas. Cuando hablamos de ese interés selectivo, ¿cómo se trabaja? Juegos. Algo que le llamen interés. Bloques. Algo te tiene que llamarle interés. Y ahí vamos a ir trabajando. Bien, interesantísimo todo lo que estamos aprendiendo. Las consultas pueden seguir enviando. Nosotros vamos a tener también otras formas de ir contestando todo esto en la medida que vamos trabajando con este ciclo de charlas de apoyo a la familia, acompañamiento a papá, mamá, a la familia ampliada en la formación de nuestros hijos. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200-586, a través del sistema de WhatsApp pueden hacerlo. Entonces, estábamos hablando de lo que significa trabajar la identidad y consolidar esto, porque esto va a tener una repercusión positiva en la manera que nosotros invertamos tiempo, dedicación, esfuerzo y por sobre todo, como lo decían ustedes también, la actividad lúdica a la tarea de cada jornada. Así mismo. Esa es la clave, porque le tiene que gustar, tiene que explorar, tiene que observar, tiene que descubrir. Todas las formas de juego es importante, por eso impregnar en la vida cotidiana. Hoy estamos en la era digital, ¿cierto? Claro.
Una Está el justamente celular, de las herramientas está la que nos está pantalla. ayudando muchísimo es esa, porque si no, ¿cómo íbamos a poder administrar este tiempo, verdad? Sin embargo, los tiempos también hay que cuidar. Por eso Bien. es importante el juego, que no estén todo el tiempo Está la con los pantalla. aparatos digitales, Claro. ¿verdad? Que es muy importante el patio. ¿Cuánto es lo muy máximo? Si es importante que tiene la tarea ahí en el teléfono y la mamá le da y hace la tarea. para un no está. preescolar, Los primeros 3 años nada. nada. Nada de exposición, nada. O sea que la mamá el absolutamente teléfono en nada. mano No, totalmente. Nada. y No hace orientando al falta. pequeño. Y más A adelante, partir de los 3 años ya se puede ir aumentando de 1 hora y media a 2 horas por día, dividiéndolo en segmentos de 30 minutos. También que le voy a agregar y le pongo 2 horas por la mañana, 2 Bien. horas por la tarde. Tienen que ir segmentados. bien. Eso también es muy importante. Seguiremos hablando en otra propuesta, es muy interesante, creo que vinculamos con dos aspectos muy positivos que hemos hablado hoy. Sí. La vinculación del pequeño con la tecnología. Ujú. El teléfono celular es una herramienta de mucho trabajo en casa, ¿verdad? Para comunicación, para el fluir de la información académica y las tareas. Exacto. Y los videojuegos también. Así Hoy es, en sí. día que tienen un potencial muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños. Exacto. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿Eh? gracias, y espero que a las familias, a los niños les haya sido, ¿verdad?, gustoso ver este programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, Esperamos que licenciada. Muchas gracias a Muchas ustedes gracias. por el espacio también. Muy amable. Bien, Gracias, nosotros Rosario. hacemos una breve pausa, no te vayas. Seguimos aquí con Tu Escuela en Casa. Gracias.